Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te vamos a presentar con un nivel de iniciación el montaje denominado arrancador estrella triángulo. Y decimos a nivel de iniciación porque te lo vamos a intentar explicar desde el principio, para que lo entiendas mejor. El arrancador estrella triángulo es un montaje de lógica cableada, queremos decir, pues de automatismos, de contactores, como los que has visto en listas de reproducción en nuestro canal, que se aplica para arrancar un motor trifásico. Su objetivo es atenuar la intensidad de arranque de estos motores. Estos motores, sobre todo cuando son de una considerable potencia, en el momento del arranque consumen una intensidad mucho más elevada que cuando están en régimen normal. Esa intensidad elevada puede producir perjuicios a nuestra propia instalación y a otras instalaciones. Por lo tanto, con este montaje lo que vamos a conseguir es atenuar esa sobreintensidad de arranque, también llamada pico de arranque, se suele llamar así. Este montaje pues está dentro de una normativa, ya que el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión español, en la instrucción número 47, determina en qué casos concretos debe aplicarse, por norma, por ley, un sistema de atenuación de intensidad de arranque. No especifica exactamente que tenga que ser un arrancador estrella triángulo, pero el arrancador estrella triángulo es el montaje más clásico y muy utilizado hasta ahora. Lo vais a encontrar en multitud de sistemas y de cuadros de automatismos. Este montaje, como te digo, se aplica al motor trifásico. El motor trifásico será el protagonista estelar, o uno de los protagonistas estelares, de este montaje, que aquí te presento. Este es el motor trifásico, al cual le aplicamos, o pretendemos aplicarle, el arrancador estrella triángulo. Dentro de lo que es el motor trifásico, realmente el protagonista estelar será la denominada caja de Bornes, que pasamos a presentarte. Aquí la tenemos. En esta caja de Bornes se encuentran los principios y los finales de las bobinas que constituyen nuestro motor. El motor trifásico de corriente alterna está constituido por 3 bobinas o 3 grupos de bobinas. Bueno, pues es lógico pensar que si tiene 3 bobinas, tendrá 6 extremos de bobina, ya que cada bobina tiene 2 extremos, por lógica. Esos 6 extremos están aquí. Y ahora, lo primero que debemos hacer, cuando nos encontramos con una caja de Bornes así, de esta manera, es verificar la correspondencia de los principios y finales de cada bobina. Porque aquí no sabemos si estos 2 extremos, por ejemplo, corresponden a una misma bobina. Eso lo vamos a determinar con un elemento, con un tester, aquí lo tenemos, que vamos a poner en funcionamiento, que lo vamos a utilizar en modo ómetro. Y dentro del modo ómetro, más concretamente, en modo continuidad. Este instrumento nos va a medir la continuidad que puede existir en un cable. Es un elemento muy utilizado en la industria eléctrica. Debe ser utilizado siempre con mucha precaución
y en instalaciones que no estén en servicio, o en circuitos que no estén en servicio, que no estén bajo tensión, como es este caso. Nosotros simplemente colocando una punta de prueba aquí, vamos a determinar, y determinamos que aquí, entre esta y esta, no hay continuidad. Entre esta y esta, no hay continuidad. Entre esta y esta, sí hay continuidad. ¿Esto qué significa? Que interiormente en el motor existe una bobina o un grupo de bobinas que está conectado entre este punto y este punto. Seguimos determinando. Aquí tenemos la siguiente, con tanta suerte, que determinamos que entre este punto y este punto, por el interior del motor, transcurre una bobina o un grupo de bobinas. Y ya por último nos queda estas dos puntas, estos dos extremos de una bobina, que, como compruebas, disponen de continuidad. Siendo así las cosas, para que entiendas mejor este tipo de sistemas y conexiones, vamos a intentar señalizarte. Ponemos aquí un poquito de cinta aislante, de color, simplemente para señalizar que entre estos dos puntos existe una bobina. Con la cinta roja determinamos, señalizamos aquí que entre estos dos puntos existe una bobina. Y después nos quedan estas dos puntas, luego tendremos un poquito más difícil, pero puedes hacerte la idea de que entre esta punta y esta otra punta así lo veremos mejor. Entre estas dos puntas existe otra bobina. Esto, que quede claro, esto es la conexión interior de nuestro motor. Estas son las bobinas que el motor lleva interiormente. Ahora esas bobinas, como puedes ver, están desconectadas. Entre ellas no hay ninguna conexión. De esta manera es imposible hacer funcionar nuestro motor. Así como están ahora, es imposible hacer funcionar nuestro motor. Y ahora es cuando entran en juego, cuando entran en escena, estas plaquitas, como ves, que se suministran juntamente con nuestro motor. De la colocación de estas plaquitas en la caja de bornes va a depender las llamadas conexiones estrella y triángulo. Vamos a ver. Si conectamos las plaquitas de esta manera, fíjate, en uno de los dos extremos, en el que queramos, lo colocamos así. Esto, como ves, es un modo didáctico, para que veas cómo es. Esto debe estar perfectamente apretado, etc. Si colocamos las plaquitas de esta manera y alimentamos por estos tres puntos, ya que este tipo de motores se alimenta con 3 fases, al ser trifásico, alimentamos en estos 3 puntos, fase R, S y T. Obtenemos lo que se denomina la conexión estrella. Si nos fijamos bien en las bobinas, la disposición de las bobinas, nos estaremos dando cuenta de que hemos conectado los 3 finales. Los 3 finales de cada bobina, como ves, como puedes ver, los 3 finales, los 3 extremos, este extremo y este extremo, los hemos conectado juntos. Es lo único que hemos hecho, conectar juntos los 3 extremos de las 3 bobinas que tiene nuestro motor. Y alimentamos por estos 3 principios, vamos a decirlo de alguna manera, para que se entienda.
Esto es la conexión estrella. La conexión estrella es la que se utiliza con la tensión más alta de las dos tensiones a las cuales el motor puede funcionar. De tal manera que todos los motores trifásicos, por el hecho de ser trifásicos, pueden funcionar a dos tensiones. Y la relación entre esas dos tensiones es raíz de 3. Por ejemplo, un motor trifásico puede funcionar a la tensión 230-400. Y puede también funcionar, otro motor trifásico podría funcionar con la relación de tensiones 400-660. ¿Eso qué significa? Que en la conexión estrella podría funcionar a 400 teniendo el motor una tensión nominal de funcionamiento de 230-400. Y podría funcionar a una tensión de 660 teniendo una tensión nominal nuestro motor de 400-660. Aunque alguien me dirá, la tensión 660 no existe, o industrialmente no existe, pero verás más adelante que para nosotros es muy útil que esta tensión, que nuestro motor pueda funcionar a esta tensión. De tal manera que si colocamos ahora estas plaquitas en esta posición, colocamos esta plaquita entre estos dos terminales, esta plaquita entre estos dos terminales y esta plaquita en estos tres terminales, vamos a fijarnos bien qué tipo de conexión hemos realizado. Pues hemos realizado un tipo de conexión denominada conexión triángulo. En Colombia también me consta que se le llama conexión delta. Aprovecho para enviar desde aquí un saludo a los que nos siguen desde Colombia. Pues si nos fijamos en la disposición de las bobinas, nos damos cuenta de que estas bobinas están en serie. Vamos a verlo. Lo que hemos conseguido es colocar el final de una bobina con el principio de la siguiente. El principio, o sea, pasa esta bobina y hemos colocado el final de esta con el principio de esta, el final de esta con el principio de esta. Lo que hemos conseguido es colocar nuestras bobinas en serie, formando un triángulo equilátero. Que esto lo vamos a ver en las ilustraciones, se verá mejor en las ilustraciones. Denominado, por lo tanto, esta es la conexión triángulo. ¿Qué ocurre con esta conexión? Que nuestro motor, en esta conexión, funcionará a la mínima tensión de las dos tensiones nominales a las que pueda funcionar el motor. De igual manera que antes, si nuestro motor tiene una tensión nominal de 220 o de 230, 400, en esta conexión nuestro motor podrá funcionar a 230. Si nuestro motor tiene una tensión nominal de funcionamiento 400, 660, nuestro motor podrá funcionar a 400. Y esto va a ser muy útil y tiene muchísima importancia en el arrancador estrella-triángulo. El arrancador estrella-triángulo lo que pretende es, en el momento del arranque, arrancar nuestro motor con las placas colocadas, con estas plaquitas colocadas de esta manera. Por lo tanto, nuestro motor estaría arrancando a la máxima tensión nominal que puede arrancar, pero estaría alimentado a la mínima tensión. Nuestro motor estaría alimentado en todo momento con la tensión de la conexión triángulo. Por lo tanto, un motor con tensión nominal
230, 400, se le puede ejecutar el sistema arrancador estrella triángulo con una tensión de la red de 230. Y el asunto se trata de hacerle arrancar en estrella con una tensión nominal de 400, pero suministrándole 230. Le estamos suministrando raíz de 3 veces la tensión nominal de nuestro motor. ¿Y qué ocurre con la intensidad? Que es lo que nos interesa. Que la intensidad durante ese momento, durante ese arranque, también se reduce raíz de 3 veces. Con lo cual, evitamos el llamado pico de intensidad de arranque. Una vez que el motor está arrancado, una vez que el motor tiene una cierta velocidad, con esto queremos decir, al cabo de un tiempo, debemos cambiar la posición de estas placas. Y estas placas quedarían en la conexión triángulo. La conexión triángulo, nuestro motor, como hemos explicado, funcionaría a la tensión nominal de la red. Con su intensidad nominal, su tensión nominal, etc. Pero al estar ya lanzado en velocidad, al haber ya evitado los problemas de inercia que le pueden ocasionar, habremos evitado el pico de intensidad máximo, ese pico de intensidad tan perjudicial para nuestra instalación. Bueno, amigos, debéis entender que este cambio de placas no puede producirla un operario, así como lo hemos hecho nosotros ahora, cuando el motor está en funcionamiento en una empresa, en una industria. O sea, es comprensible que no puede venir aquí un operario cuando el motor está en funcionamiento a cambiar placas. Es inviable, se electrocutaría, etcétera, etcétera. El motor se pararía y el operario probablemente se electrocutaría. Este cambio de placas es lo que hace el arrancador estrella triángulo. O sea, nosotros tenemos que realizar un montaje de lógica cableada mediante contactores, mediante automatismos, que ejecute este cambio de placas, que consigamos que haga funcionar el motor, arranque con esta posición de placa y cuando pase un tiempo, cuando el motor esté lanzado, cambie estas placas y se ponga aquí, en esta otra posición. Pero esto tenemos que hacerlo mediante un sistema de automatismos. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver distintos montajes que realizan esta función. Hay que decir que esta función se puede aplicar a cualquier otro montaje visto anteriormente. Todos los montajes que hemos visto, el marchaparo, el inversor de giro, el arranque en cascada, que hemos visto en esta lista de reproducción, que estamos viendo, que estamos editando, todos son con arranque directo, que se llama. Simplemente suministramos tensión a nuestro motor y nuestro motor arranca. Pero ojo, si nuestro motor tiene unas características de potencia y la intensidad de arranque resulta que es muy fuerte, que produce este llamado pico de intensidad, debemos aplicarle, además del automatismo que lleve para su funcionamiento, debemos aplicarle además el arrancador estrella triángulo. Por lo tanto, tenemos que decir que el arrancador estrella triángulo es un automatismo en sí mismo, pero también es un automatismo auxiliar a otro sistema de automatismos. Vamos a imaginarnos una estación impulsora, de estas que hemos visto, que disponga de unas bombas con una superpotencia que produzca este pico de intensidad, que sea obligatorio atenuar esta intensidad de arranque. Además del automatismo propio de las bombas, debemos aplicarle el arrancador estrella triángulo. Verás cómo a partir de ahora el arrancador estrella triángulo te lo vas a encontrar hasta en la sopa. ¿Por qué? Porque es un sistema muy, muy utilizado en la industria. En sucesivos vídeos vamos a explicarte perfectamente este sistema,
para que lo entiendas, para que lo practiques y para que lo asumas con la mayor normalidad en tu trabajo. Bueno, amigos, espero que lo hayáis entendido y en sucesivos vídeos vamos a ampliar esta información para que tú puedas entenderlo y aplicarlo. Y desde luego, si tienes alguna duda, la más mínima duda, debes saber que yo estoy a tu disposición para resolverla, comentarla y ampliarla. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.